¿Cómo están? Me alegra mucho saludarlos por acá en esta cápsula número 5. Como saben, entonces estamos en este minicurso gratuito, 100% educativo que se llama Metamorfosis Familiar. El único objetivo que tiene es que nos demos cuenta cómo ha ido cambiando la dinámica familiar y cómo podemos lograr un entorno cada vez más lleno de armonía. Y estamos conversando entonces en estos espacios con Carlos Santiago Cano, papá, es magíster en terapia familiar, conferencista, tiene formación en apego. Y hoy entonces vamos a hablar vamos a comenzar a hablar en estas últimas cápsulas sobre desafíos de las familias. El primero que quiero compartirles, cuando suceden esas famosas crisis inesperadas, llamémoslo un evento traumático, una enfermedad o cualquier otra situación difícil. Yo me he dado cuenta que a veces eh, yo no vi a papá, mamá manejar ese tipo de situaciones, porque no me lo decían, porque sentían que no tenía que ver conmigo. Entonces, por tanto, crecí sin saber qué hacer cuando eso pase. Y cuando la vida se me atraviesa con una situación difícil y ya yo soy mamá y tengo un niño, una niña que está a mi cargo, en realidad muchas veces no se sabe qué hacer, porque como yo no lo vi cuando era niña, a veces no se sabe cómo abordar. Eh, y yo que siento que es importante, primero, liberémonos un poco de esa culpa y segundo, démonos cuenta que en ese momento nos criaron con lo que sabían hasta ese momento, ¿sí? Con la información que tenían en ese momento a la mano. Recordemos que en ese momento no había tanta información tan fácil de acceder como ahorita. Y pues tercero, digamos que en ese momento era más relevante o solo era relevante el tema de salud física, pero no se pensaba tanto en la salud mental. Yo sí siento que cuando sucedió esa pandemia que nos detuvo como humanidad a todos en este planeta, eso nos recordó que la salud física es importante, sí, pero que ahí la salud mental también, porque comenzaron a aparecer ciertas cosas que no se venían manejando y simplemente ahí siguieron debajo de un tapete y resulta que ahí ya se volvió insostenible. Entonces, yo sí siento que cuando suceden esas situaciones difíciles, tenemos que darnos cuenta primero, yo cómo he manejado las que ahorita me han sucedido hasta ahora. ¿Ha sido algo que me ha ayudado o que no me ha ayudado? Si no me ha ayudado, significa que hay que renovar esa caja de herramientas que tengo para, no solo para las situaciones que yo viva, sino para las que viva con mi hijo, ¿sí? Porque él va a verme a mí como su modelo a seguir en la forma en la que maneja esas situaciones. Si yo, por ejemplo, eh, me guardo lo que pienso o lo que siento en ese momento y comienzo a comer en exceso, pues va a ser eso. ¿Cómo muchas veces nos damos cuenta cómo estoy manejando yo esas situaciones difíciles? Miremos cuando estoy con ese hijo, cómo las maneja y reflexionemos. ¿En algún momento algún adulto con el que él vive hace eso? ¿Mm? Es algo entonces que sería importante como revisar. Y por eso entonces me gustaría preguntarte, Carlos, ¿cómo manejar una situación difícil para que tenga el menor impacto negativo posible en la dinámica, digamos, familiar? Si bien hay situaciones difíciles que uno planea, ¿no? Llámese una mudanza, y otras que uno no planea, como un Sí. terremoto, ¿no? Eh, y cada uno tiene una historia de vida muy distinta. ¿Cómo podríamos hacer que las situaciones difíciles cuando lleguen tengan el menor impacto en la dinámica de nosotros como familia, cuando hay hijos? Claro, mira, pues Gina, yo pienso que desde la teoría del apego, el principal factor protector es precisamente la corregulación emocional, ¿sí? Es cuando los niños crecen viendo precisamente que los papás se enfrentan a situaciones difíciles bueno, sus papás o sus figuras de apego principales se enfrentan a situaciones difíciles y pues hacen lo mejor posible por resolverlas. Equivocadamente pensamos que a los niños hay que esconderles todo lo que está mal en la casa, un problema económico, una enfermedad, y eso lo hacemos pues pensando en protegerlos y en darles a ellos siempre lo mejor, pero lo mejor puede ser en un momento de crisis no privar a los hijos de ver que los papás estamos luchando por tener las cosas en orden, por superar una crisis matrimonial, por superar un problema en el trabajo, por superar una enfermedad,
por superar un problema con alguien de la empresa. Los niños van creciendo con la capacidad de entender que la vida no es perfecta. Ellos lo van entendiendo por pequeñas dosis y poco a poco lo van entendiendo. Ellos mismos se enfrentarán a situaciones difíciles, que es muy importante que cuando las enfrenten digan, ah, ok, esto es de lo que mi papá me hablaba cuando me decía que podían salir las cosas distintas a lo que yo quería. La promesa de que todo va a estar bien, todo va a estar perfecto, yo nunca te va a faltar, pues, palabras más, palabras menos, es una mentira. O sea, es algo que no se puede sostener y que uno no puede hacerle la promesa a los hijos de que todo va a estar perfecto y todo va a estar muy bien. No, vamos a salir de las situaciones juntos, siempre vas a contar con el amor, siempre vas a tener gente a tu alrededor que, sí, eso es distinto, pero es muy importante esa corregulación, que ellos nos vean a nosotros como personas de carne y hueso, pues que luchamos y que además validamos esos sentimientos de miedo, de tristeza, de ansiedad, sí, de no saber qué hacer. Eso está bien tener situaciones de esas, es algo que merecemos, es algo que nuestros hijos también merecen naturalizar a lo largo de la vida. Lo necesitan además porque no podemos garantizarles a ellos que no vayan a tener problemas. Y eso tiene que ver también con la conexión emocional que es otro segundo factor protector de la teoría del apego ante las crisis, bien sean crisis normativas o crisis inesperadas, porque tanto las crisis del desarrollo como las crisis inesperadas, pues nos dan una sensación de perder el control, de, de, de interrupción. La crisis interrumpe algo que venía dándose. Mira, cuando eso pase, pues toca tomar aire, respirar, buscar otras soluciones y seguir adelante. No, es que yo venía muy bien y nos va a tocar irnos para otra ciudad. Pues sí, nos va a tocar irnos para otra ciudad, pero no pasa nada, seguramente la otra ciudad también nos va a ir muy bien y vamos a estar muy felices. Ah, es que nos va a tocar vender la casa porque hay un problema en la empresa del papá y entonces la casa, tal cosa. Pues sí, pero esa es la vida y puede pasar. Pretender mostrar a los hijos que todo está perfecto y que todo está muy bien y que eso que conoces nunca te va a faltar, pues vuelvo y repito, un engaño que no podemos, no sabemos hasta cuándo vamos a poder mantener. Entonces, esa actitud de gratitud, esa actitud de fuerza, de flexibilidad, de estar siempre abierto a las cosas buenas que la vida y que Dios nos dan, es algo que es positivo y es un factor protector. Y ahí entra también la predictibilidad, que es la capacidad de que el niño pueda predecir algunas cosas en su vida. Si el niño puede predecir, por ejemplo, mira, siempre, a pesar de los problemas, siempre puedes contar conmigo. Sí. Yo no te puedo decir que a veces no voy a estar bravo. Sí, a veces me voy a poner bravo cuando me cuentes algo que hiciste. Pero siempre va a poder contar conmigo. La rabia se me pasa y va a poder contar con el papá. Sí, a veces me va a dar miedo, me va a dar preocupación, me va a dar rabia, me va a dar lo que sea. Pero siempre voy a pensar en lo mejor para ti. Puedes contar con eso, ¿sí? Y que mientras vivamos juntos y yo esté en este mundo, pues estemos vivos, vas a poder contar con tu papá. Entonces son factores que favorecen mucho la capacidad de nuestros hijos para anteponerse a una crisis. Hay crisis que claramente pues desorganizan, que claramente interrumpen procesos que venían dándose, que nos hacen sentir impotentes, incapaces. Hay crisis que ponen incluso en duda el sentido mismo de la vida. Y ante esas crisis, pues cuanto antes lo mejor es recordar esos factores protectores y tocar base y volver nuevamente a, sí, pasamos una situación dura, tuvimos una pérdida, es normal pues que nos vaya mal en el estudio, que no queramos comer bien, que el sueño se nos distorsione un poco, que el ambiente emocional en la casa está tenso, claro, es normal, pero es apenas lógico que haya traumas y pérdidas que desorganizan por completo el sistema familiar y luego es bueno mirar un poco el pasado. Y ustedes se acuerdan cuando el papá estaba enfermo y es hospitalizado todo ese tiempo y lo duro que era, pero miren qué rico que ya estamos en otra situación. O sea, es bueno también ir a esos momentos recordando y agradeciendo. Y miren, y salimos de eso y murió el abuelo y pensamos que las cosas no iban a ser iguales y pues hemos tenido momentos también muy felices y hemos podido acompañar a la abuela y estar cerca de los primos. Es decir, el trauma, recordemos que el trauma es lo que posibilita la resiliencia. No podemos querer quedarnos con la resiliencia sin haber pasado por el trauma. De hecho, Sí. la resiliencia es el desarrollo que se obtiene después de una pérdida. No es el desarrollo que sale de los árboles o que sale de la tierra y que yo un momento de epifanía y de claridad y entiendo, uy, yo ya soy resiliente, ¿no? La resiliencia solo se consigue después de las pérdidas. Entonces no hay resiliencia sin conflicto, no hay resiliencia sin crisis. Y sabemos que la resiliencia debería que es como la
la joya que todos queremos tener en este momento, ¿sí? Es el tesoro más preciado. Todo el mundo ahora está hablando de la resiliencia. Pero ¿cómo se consigue la resiliencia? Pues hay que pasarse el trago amargo y entender que ese residuo que queda en el corazón, ese aprendizaje, esa experiencia y riqueza que deja en el corazón y en la mente, la pérdida y el trauma, pues le hemos llamado resiliencia, que es la capacidad de hacer cosas buenas después de que hemos estado muy mal, ¿sí? Sí, Entonces, claro, hay que ver también en los niños algunas pistas que ellos nos puedan ir dando de momentos de intervención que tenemos que tener. Yo recuerdo mucho una familia que atendí hace un tiempo unas pérdidas muy profundas, muy dolorosas, y los papás hicieron lo mejor, claro, estuvieron ahí, acompañaron, sostuvieron a sus hijos, a su familia, pero uno de los niños empezó a tener una crisis de ansiedad tremenda, y ellos tal vez, por las ocupaciones en las que estaban y porque tenían la cabeza puesta en otra cosa, pues tal vez se demoraron un poco como en ver eso, ¿sí? Entonces hay que sí. atender también las señales de alarma y entender que esto que nos está pasando, sí, va a pasar, vamos a estar fuertes, vamos a superarlo, pero hay que atender eso que te está pasando. Hay que atender esta fobia para ir a dormir solo, hay que entender que hay que volver al colegio, que hay que conseguir amigos, que vale la pena confiar en la gente a pesar de que haya pasado cosas malas con la gente. O sea, las señales de alarma hay que atenderlas, tanto en lo singular como en lo grupal, familiar, ¿cierto? Sí, y muy valioso eso que dices porque, digamos, sí, en realidad las situaciones difíciles, yo les digo acá que uno no puede evitar que sucedan, sino puede más bien prepararse cuando lleguen. Yo les pongo acá mucho un ejemplo, porque pues yo soy como muy visual y a mí como pensar en imágenes me facilita todo más. Y es que yo de las situaciones difíciles, cuando les hablo, Carlos, siempre les digo que es como las ardillas en el invierno. Las ardillas no esperan a que llegue el invierno para comenzar a buscar comida para cuando ya esté el invierno, porque saben que en invierno no va a haber nueces, no va a haber avellanas que puedan coger. Se Claro. preparan con meses de anticipación, van cogiendo de a poquitas y las van llevando al árbol, digamos, donde viven. Y cuando llega el invierno y tienen que invernar y ya no pueden salir, pues ya tienen una provisión que saben que les va a durar el tiempo, que más o menos tienen presupuestado que va a ser ese invierno. Si imaginamos que yo soy esa ardilla y esas nueces son poco a poco esas herramientas que yo voy nutriéndome para esa caja de herramientas de la familia, cuando lleguen las situaciones difíciles, pues va a ser más fácil. Por ejemplo, eh, hace un poco más de 2 años yo les hablé aquí mucho que es importante alimentar esa necesidad de seguridad con esos hijos en esos momentos, ¿sí? Que uno le transmita seguridad diciéndole un poco qué va a pasar dentro de nuestra dinámica diaria mientras estamos pasando por esa situación difícil. Aquí estoy yo para protegerte, lo que vamos a hacer va a ser, no sé, vamos a comer esto, tú vas a estar aquí y cualquier cosa me puedes decir, ¿sí? Como para transmitirle un poco ese lenguaje de seguridad que puede como ayudar a que ese cerebro esté calmado y no esté en alerta y por tanto pueda cooperar más. Igual yo de ese tema, bueno, acá abajo les dejo una lista que tengo desde hace un tiempo de esos temas para que vean cómo pueden acompañar a sus hijos en esas situaciones difíciles y recordarles entonces que compartan este contenido con más familias y nos encontramos entonces en la siguiente cápsula.